Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estábamos hablando de esta segunda sección, digamos, del Evangelio de San Mateo en nuestro curso bíblico. Y dentro de esta segunda sección, de esta primera partecita de nuevo, en que vemos que Jesús proclama su mensaje y que Él cura, así le ponemos como título, que va del capítulo 4:23 al 9:35. ¿Cuál es la idea principal que se quiere transmitir aquí, queridos hermanos? Es justamente el hecho de que Jesús nos trae aquí su oferta, su propuesta, en qué consiste su evangelio. Y por lo tanto, después vendrá el otro elemento que será entonces la adhesión, o sea, el seguimiento de los discípulos, y luego también la tercera parte serán las exigencias en este seguimiento. Es muy interesante, ¿verdad?, en la organización que nos trae el evangelista San Mateo. En la medida en que nosotros comprendemos esto, entonces también nosotros hacemos una lógica tan interesante para nuestra propia vida. Porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, organizar un poco nuestra vida, nuestra mente. Ya es ahí de yagua, pues ya calcular, ya es ella va a peñan de yara, hoy cual que señan deben va a peñan de yara o me enseñan debe. Hopeisha la yegua ponano ñan de hopilla está bueno, cuara picueri ya hata apea ya pota. Y después entonces el tercer elemento, apeara picueri la shahano a la shepeisha ya potaramo, va el añan de yara. Esa es la exigencia, ¿verdad?, de la vida cristiana. Es muy interesante por eso, y esta es la segunda sección. Nosotros estamos en la primera parte de esta segunda sección y estábamos diciendo que las palabras de Jesús quieren mostrar que dentro de este mundo y precisamente en lo más bajo existe ya la fuerza de la nueva realidad, la aurora y el brillo de una tierra y existencia nuevas. Entonces, de lo más bajo quiere decir entonces de lo mínimo, desde el día a día, de lo cotidiano. Allí nosotros ya encontramos los elementos necesarios en este mundo que nos da la fuerza, ¿verdad?, para que nosotros podamos hacer la vida nueva.
Anila ñajano, entonces, que siempre sea de lo más alto, de lo, no sé, de lo trascendental. Y desde ahí recién nosotros vamos a poder comenzar, vamos a poder dar pasos concretos para hacer una vida nueva. No, eso tenemos que mirar de lo más sencillo. Eso es lo que nos está diciendo San Mateo. Recordemos que la encarnación tiene como principio, como fundamento, como enseñanza, la encarnación justamente, Dios demostrarnos al encarnarse que desde lo más bajo, de lo más humilde, nosotros tenemos que ir modelando nuestra vida, tenemos que ir modelando de acuerdo a los principios y valores que el Señor nos propone en su Evangelio. Y eso es lo que encontramos, ¿verdad?, en el día a día, en las enseñanzas más sencillas del Evangelio. Y aquí están las propuestas, ¿verdad? O esta es la propuesta principalmente de Jesús. Y esto es lo que vemos en la primera partecita de esta segunda sección. Así lo presagiaba ya el libro de Isaías, en el capítulo 61, 1, 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan? Eso dice, porque para eso me ha enviado el Señor, ¿verdad? El Espíritu del Señor, para que después yo pueda anunciar. También en Isaías 58, 6. Todo Israel vivió entonces en la espera de ese anuncio. Todo Israel. Que el Espíritu del Señor esté sobre mí. Que cada uno de nosotros entonces piense de esta manera. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque Él me envía entonces para anunciar después. Y todo Israel está en la espera de este anuncio. Entero beteañajano, entonces peñan de yara petumarangatuñan de recovepe. Apearire manteicatuta ñañemon barete mija yeyapota peja eoi. Oye, se acabañan de eoi oye de. Vean, indica tu moin baebe yeyapoyema. Y entonces Israel vivió en la espera de este anuncio. ¿Será que nosotros también, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, estamos viviendo en esta espera, como diciendo, bueno, llegó a Hanojina, llegó a hipotágina peñan de yara o upc pupe, peñe ame, peña punto ume, peñere coebe, tasemo crui y mía lleva taseno hebese guatawi ya es enseñante, bailan de guatágina, peala se guata. Es interesante, ¿verdad? Como nosotros expresamos y decimos en el guaraní también, peala se guatágina. Peja la se aguatajina, peja la se ayapo, peja de cobebi, pero con anga ayapo se te cobe prahu. Entonces, sepe hace guatawi ya, sepe hace guatawi, porque este es mi sendero. Yo estoy caminando normalmente por este caminito, pero ahora entonces me voy hacia este otro camino. Esta es una experiencia muy interesante, ¿verdad? Que yo les puedo contar, ¿verdad? De la experiencia también del campo, de las estancias. Yo recuerdo que cuando niños, ¿verdad?, subíamos por sobre el caballo y entonces en la estancia, ¿verdad?, enorme, ¿verdad?, entonces uno se sube sobre el caballo y se va, acá, Piperio, lo que sea. Y después es interesante porque en un momento cuando uno quiere volver, entonces apenas uno con la rienda, ¿verdad?, le da al caballo, embollera de caballo como para volver a la casa. Y miese con tu espuela o lo que sea, ¿verdad?, ahí en la barriga al caballo, y el caballo, ¿verdad?, comienza, y viste que hay senderos, hay caminitos, pero pe caballo hoy cuapaite hoy la jape. Es interesante, él solo, uno hace falta. Y si vos, por ejemplo, en ese momento, peala y añandejina, ñandepe añande guatawe. Si vos, por ejemplo, al caballo le querés llevar por otro sendero en ese momento de su vuelta hacia la casa, se te pone entonces bastante durito, ¿verdad? Vos le querés poner por otro camino, te querés ir hacia otro lado. A pecar yo, piso mañana, como diciendo, como diciéndote, ¿no? Coachela pe. Se cotape cualaya, porque se ya hace más eroga, es interesante. Eso es entonces lo que uno intuye y sabe, ¿verdad? Pero es lindo, ¿verdad? Apeala y se añandejina. Muchas veces ñandé, entonces ya recopama peñanderape, bien trazado. Anañase se peñanderape, queremos ir por ese camino, ¿verdad? Sin embargo, el Señor hoy aquí nos está diciendo, ¿verdad?, lo que está presagiando también este libro de Isaías.
el hecho de estar esperando. Todo Israel estaba viviendo en esta espera de este anuncio. El reino llega de una manera enigmática pero real. Jesús lo ha proclamado ya ahora, que está en medio de nosotros. Vea la ñande peata jina la ñande watawe. Vea entonces la ñandera jata jina pe ñandere coe. Otra dirección, hacia otra dirección, hacia otro camino. Y eso es entonces lo que tenemos que discernir y tenemos que darnos cuenta. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración en la vida cotidiana. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o en el silencio de nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente profano puede estar impregnado de oración. El Espíritu del Señor siempre se nos ofrece para que brote el diálogo con Él. La oración nos va transformando, calma la ira, mantiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza de perdonar. En la oración se nos concede la gracia para afrontar cada día con esperanza y valentía, como llamadas de Dios y ocasiones para encontrarnos con Él. Además, la oración nos ayuda a amar a los demás, conscientes de que todos somos pecadores, al mismo tiempo amados personalmente por el Señor. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Por tanto, recemos por todo y por todos, por nuestros seres queridos y también por las personas que no conocemos, incluso por nuestros enemigos. Recemos especialmente por los que más sufren a causa del dolor y la enfermedad, de la soledad y la precariedad. Rezando y amando así este mundo, amándolo con compasión y ternura como Jesús, descubriremos que cada día lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Pidamos por su intercesión que el Señor conceda la salud del alma y cuerpo a todos los que sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia. Y fortalezca a quienes los asisten, los acompañan en este tiempo de prueba que atraviesan en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom
recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad. Tú eres más fuerte, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte.
tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando desde el Evangelio de San Mateo, todo lo que se nos presenta en este capítulo tan lindo, desde el 4:23 al 9:35. Jesús que proclama, Jesús que nos dice cuál es su propuesta de vida. Aquí entonces ya dijimos, Ñande pe asesina Ñande guatawi, Ñande ya eguria ya lleva. A pecaba yuy, Ñande mo y las apepe a ello y cuando voy a ya José Monteroy, joga otro lado acá tu etebe. Y cuanto más también está por llegar a la casa, entonces más se apura. Entonces ahí parece que ya es casi imposible detenerlo. Es como que se va a prisa, ¿verdad? Hasta donde tiene que llegar. Bueno, felices, dice el Señor. Este es uno de los primeros elementos que utiliza el evangelista Mateo. 5:4. Felices los que lloran, y felices también los pobres en el 5:3. Pero el pobre ha de mostrar ya con su espíritu el sentido de su vida abierta. Entonces la pobreza no es entonces mirar una pobreza de bolsillo, sino que es una pobreza del espíritu. ¿Pero qué quiere decir la pobreza del espíritu? El pobre en realidad entonces está siendo utilizado aquí como terminología o como vocabulario, más bien en un sentido de apertura. La pobreza en un sentido del espíritu, como dice felices los pobres de espíritu, significa la predisposición, significa entonces esa apertura total hacia los demás y apertura total también hacia esta propuesta del Señor. No sé si llegamos a entender, porque nosotros insistimos mucho que aquí esta primera parte es la propuesta que el Señor nos está haciendo. ¿Cuál es mi propuesta?, dice Jesús. Y aquí nos trae la propuesta. Esta es mi propuesta. Aquí yo le estoy trayendo mi enseñanza. Pero en esta propuesta que el Señor nos está dando, nosotros podemos, ante esta propuesta, podemos reaccionar de una o de otra manera. ¿Y por qué entonces ahora está llamando a una predisposición y te dice felices los pobres de espíritu verdaderamente? Porque si nosotros somos orgullosos, si nosotros estamos cerrados, nunca vamos a querer ni escuchar la propuesta de Dios. Y mira que esto es tan cierto, ¿verdad? Esto es así como suena. En tantos años, ¿verdad?, de vida sacerdotal, 26 años que ya le cojo de vida de país. O pepe que ya en dudas ya están bae. Y uno de repente se encuentra con personas verdaderamente abiertas, pobres verdaderamente de espíritu, porque eso quiere decir que está abierto a lo que el Señor le quiere regalar y lo que el Señor le está ofreciendo. Pero al mismo tiempo uno también se encuentra, y todos somos así, todos, atención, me reconozco en Tina, vea, a todos nos puede pasar que en un momento también nos cerramos a la gracia de Dios. No somos pobres de espíritu, somos orgullosos. Es decir, Shai Kwapa hoy, va piondereta she, va piondereta she, Ñande Yara, va a el Evangelio. Shai Kwapa hoy. O si no, no es simplemente por el hecho del conocimiento y del saber, sino que es en una actitud. Y entonces ahí cambiamos. No es tanto el Shai Kwapa hoy, sino que Shenai Kotebe hoy. Porque she la ayapoa, se ayapopona hoy. Ahí está. Shenai Kotebe. Y en síntesis, atención, y esto es lo delicado,
y lo peligroso, porque muchas veces nosotros con esto estamos diciendo Shendai Koteveñan de Yarareje, Shendai Koteveñese, Baere, porque si hay copona interés, arecola xero, arecola xe coche, arecola xe trabajo, arecola xe plata, arecola esto y que aquello. Y entonces, Naiko TV, porque arecopa hoy, ¿entienden? Ahí está el peligro. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar y nosotros tenemos que entender hoy este evangelio y esta propuesta de San Mateo. San Mateo hacia ahí está apuntando. Entonces, cuando nos está diciendo el pobre de espíritu, el pobre de espíritu es el que tiene la capacidad de escucha. Entonces, el pobre de espíritu es el que tiene ese corazón abierto a la propuesta de lo que Dios nos dice, pero no porque vino un angelito o Dios mismo a hablarnos, porque una luz se nos apareció aquí y vino a hablarnos y a decirnos lo que tenemos que hacer. No, sino que Dios nos habla a través de los sucesos, a través de los acontecimientos, a través de nuestra historia, a través de algo sencillo que te puede suceder. Y por eso te dice pobre de espíritu. Upeare, porque ende y cature hendú, hande y cature hesha. Va peñan de Yara o Yapojina. Oyapo vendereco bebe. Oyapo entonces pe de apetepe en tu comunidad, en tu familia. Ahí Dios se está manifestando. Pero si no tenemos pobreza de espíritu, es muy difícil darnos cuenta. Y entonces estamos esperando en cosas extraordinarias. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Seguir esperando en cosas extraordinarias es entonces lo que al final de cuentas nos hace que nunca cambiemos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y nunca hay conversión. ¿Y por qué Dios normalmente no se manifiesta de esa manera? Tampoco yo con esto le quiero sacar a Dios, ¿verdad?, la posibilidad de que Él en algún momento se manifieste de una manera extraordinaria. ¿Por qué no? Dios es Dios, ¿verdad? Él puede decidirlo. Pero por lo menos lo que la Biblia y el proyecto de Dios se nos presenta hoy aquí a través de la teología de San Mateo, nos dice que Él se manifiesta en lo sencillo. Nos dice que su propuesta es entonces en esta pobreza de espíritu. Pero el pobre ha de mostrar ya con su espíritu el sentido de su vida abierta. ¿Te entendés, Babea? El sentido de su vida abierta. La she añembotuno. Hashe nahenduseino, Hashe entonces naikoteveo y ese porque se haré copamoy. Entonces, evidentemente que no nos va a llevar a un cambio, no nos va a llevar a ningún cambio, ¿verdad? Entonces, la propuesta del Señor queda simplemente ahí en la nube, ¿verdad? Y claro, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a llegar a entender y nos vamos a captar, y evidentemente que nosotros vamos a seguir esperando angelitos desde el cielo que vengan y que nos traigan un mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación, por lo menos así como nos presenta Mateo y como nos presenta la Biblia y nos presenta el Evangelio, no es de esa manera. El Evangelio se presenta en la pobreza total y absoluta, en esa pobreza de un Dios que nos quiere, que nos acompaña y que en las cosas de todos los días nos va diciendo, aquí estoy a tu lado y quiero que reconozcas que yo camino contigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco
estás. Aquí estoy, Señor. A presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, estamos volviendo con Yandy Yaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Felices los que lloran y los pobres, pero el pobre ha de mostrar ya con su espíritu el sentido de su vida abierta. Pobreza, entonces, pero en el sentido del espíritu, apertura de vida a lo que Dios nos ofrece. Ahora, felices los que extienden la paz sobre la tierra, los mansos y los puros de intención, los que han mostrado de verdad misericordia. Atención, aquí nos está diciendo quiénes son estos que extienden la paz sobre la tierra, quiénes son los mansos y los puros de intención, upeaina. Los puros de intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que querés vos? Va el are usea y la paraguayo. Va el are usea. Moto palare guatareina. Va el are hipotaba también te dice, ¿verdad? Estas dos terminologías me parece que nos están diciendo muy bien estas bienaventuranzas. Nosotros incluso, si tenemos que traducir en guaraní, no sé cómo traduce el Evangelio, estos felices, ¿verdad? Felices los que extienden la paz sobre la tierra, o los mansos, o los puros. Eso tendríamos que nosotros, para ser un poquitito más fuerte, ¿verdad? Salimos de una traducción literal, pero vamos a una explicación del sentido, ¿verdad? O sea, del mensaje. Va el are usea. ¿Cuál es tu intención? Va el are usea. Va el are hipotaba. ¿Qué querés? Viste que traducimos con otras expresiones o con otras palabras. Tal vez esa palabra, si lo vamos a traducir simplemente, literalmente, no nos va a decir totalmente y completamente el mensaje. El are hipotaba, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Y eso es lo que nos llega a nosotros, por lo menos en nuestro idioma. Por eso que cada idioma tiene su riqueza espectacular, ¿verdad? Mootolare yapireina, va elare hipotareina.
Y cuando es más duro, bailar usea, amigo, bailar usea. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu intención profunda, verdad? Eso te está diciendo. Por eso te está diciendo cuál es tu intención. Aquí está la pureza de intención. Pureza de intención. Mi intención, ¿hacia dónde está apuntando? Mirá que entonces el Evangelio de Jesús, porque esta es la propuesta. Jesús proclama su mensaje. Jesús proclama su mensaje. Y este es el mensaje. Purificar entonces nuestras intenciones. Apuntar hacia intenciones puras, sagradas, buenas, verdaderas, sentidas, que lleguen a lo más profundo del hombre, ¿verdad? Y entonces, en esa medida también nosotros vamos a ofrecer lo mejor, primero para nosotros, pero vamos a ofrecer lo mejor para nuestra familia, vamos a ofrecer lo mejor para nuestra comunidad, vamos a ofrecer lo mejor para nuestro trabajo, vamos a ofrecer lo mejor para nuestra nación, para nuestro país. ¿Cuál es tu intención? Cuando nosotros estamos en un cargo, ¿cuál es tu intención? Ahí está, pureza de intención. Si nosotros luego ya entramos con esa intención de robar, con esa intención de forrarnos de bolsillo, con esa intención de estafar, con esa intención de aprovecharnos, evidentemente que entonces ña seina de las bienaventuranzas. Atención, aquí no hay vuelta que dar y ya yunata. Aquí tenemos que mirar bien y tenemos que ser bien concretitos. O sea, eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Fíjense que el Evangelio de Jesús es duro, el Evangelio de Jesús es claro y no maquillar, porque nosotros estamos acostumbrados a maquillar. También nosotros desde el aspecto de los púlpitos muchas veces maquillamos la palabra del Señor. Ay, no podemos ofender, no podemos decir mucho. La palabra de Dios tiene que hablar un poco del espíritu, de la conversión, de todo un poco. Es lo superficial, ¿verdad? Estamos maquillando, pero sabemos bien dónde está la llaga, sabemos bien cuál es el problema, sabemos bien cuál es la situación de verdad de corrupción, pero nos cuesta denunciar y nos cuesta decir. Los profetas, y bueno, se dan cuenta, los profetas todos le mataron, a todos los profetas le mataron, y justamente por eso. Porque acuérdense que ellos le decían al rey. Y también en el aspecto, ¿verdad? Por eso yo hablo en todos los estamentos, ¿verdad? No quiero que simplemente pensemos y ahora todos hablemos contra el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto de gobierno, el aspecto de corrupción. Y eso lo tenemos también en nuestras capillas, lo tenemos también en nuestras congregaciones, lo tenemos en nuestra iglesia, lo tenemos en todas partes, nosotros mismos lo tenemos. Yo lo tengo, vos lo tenés, nosotros lo tenemos, él lo tiene, vea, toditos los pronombres que tenemos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, yareco baite. A la guaraní ve yareco ve más todavía, porque ñandeja ore o ñayube, me lleva, ñandeja ore. Entonces pensemos un poco, es muy interesante. La pregunta después viene, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Te viene la pregunta. Y esta es una pregunta existencial, porque la pregunta esta la vamos a responder nosotros personalmente. Nadie puede responder por vos. Eso lo va a responder tu conciencia, como yo digo siempre. Ñande cope policía, yare como ve, ñande puipea, lleva, pego la de conciencia. Porque cuando nosotros estamos robando, nosotros sabemos que estamos robando. Ahí está tu policía ya te dijo, atención. Ese, según la psicología, se llama el superego, ¿verdad? El super yo. Y paite mandeina. A que pendere ya poa, pero iba ina. Y paitende. De entender apenas ese, pero otra cosa. Pero viste. Entonces, porque vos le estás corrompiendo a tu policía, entonces. Porque el reino les penetra y se refleja en su misma actitud humana. El reino penetra y refleja en nuestra misma actitud humana. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Con qué actitud nosotros trabajamos? ¿Con qué actitud nosotros nos presentamos? Y eso está en nuestras manos. Eso sí, somos los únicos en que vamos a responder ante Dios y vamos a responder ante nuestra conducta
cómo lo estamos haciendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. Yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza.
héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Gente más que buena. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos reflexionando sobre esta teología de San Mateo, que es siempre maravillosa, ¿verdad? Como todo evangelio. Y ahora estamos hablando de la primera parte de la segunda sección, así como podemos estructurar el evangelio de San Mateo. Y aquí, en esta primera partecita de la segunda sección, nosotros enmarcamos y subrayamos el aspecto de la oferta del evangelio. Es decir, va a peñan de yara hina y cuán eñande, va a lo endesean de, va a las eomesean de, andereta o bueno, mañata, agenduta, ajechata. Y por eso decimos Jesús que proclama su evangelio y al mismo tiempo va a ir acompañando, porque va hasta el capítulo 9:35, del 4:23 hasta el 9:35 de esta primera partecita. Y aquí, ella al mismo tiempo te va, ya es de yapa. ¿Qué era ese yapa que te daba, verdad? Esa vendedora. Y justamente te vendía, no sé, aquí te vendía una docena de bananas, 2 docenas de bananas, o me vendía 3, 4 más, ¿entendiste? O me vendía la yapa, porque eres ñemú en 10. Y eso es lo que el Señor entonces más o menos está haciendo. Es interesante, ¿verdad? Porque aquí te presenta, esta es mi propuesta, esto es lo que te quiero regalar, o esto es lo que te quiero vender, esto es lo que te estoy ofreciendo. Después nosotros le vamos a seguir, ¿verdad? Esa va a ser la segunda partecita, ¿verdad? De esta segunda sección. Pero antes de eso yo tengo que saber qué es el artículo que me estás ofreciendo. Y para eso también, ¿sabes qué? Yo te ofrezco esta oferta. Con mi propuesta te doy esta oferta. Esto que hasta ahora nosotros lo hacemos en los negocios, ¿verdad? Todas estas empresas así, ¿verdad? Te quieren vender algo y dice, y con esta oferta viene también tal cosa. De core paga pama se lleva. Pero lo mismo te voy como un regalito, donde ya paga pama, sube, ¿verdad? Con esa oferta que te está haciendo. Bueno, pero esto es simplemente para que nosotros entendamos lo que también encontramos en el Evangelio. Jesús que cura, entonces eso viene como añadidura, ¿verdad? Eso viene como la famosa yapa, ¿verdad? A esta oferta de sanación interior que el Señor nos trae. Por lo tanto, ¿por qué dice? ¿Cuál es la pregunta? O mejor, la respuesta a esta pregunta. Porque el reino les penetra y se refleja en su misma actitud humana, en la actitud humana, en el cambio de la persona, en su desamparo ante los fuertes de este mundo,
en su conducta verdaderamente se tiene que notar ese cambio. La vida de todos aquellos a los que Jesús llama felices se convierte en resplandor de la nueva realidad, brillo del reino. Felices entonces, es el nuevo resplandor de la vida, es el nuevo resplandor entonces de esta nueva realidad. Vas a ser feliz verdaderamente, te vas a realizar, pero en la medida en que vayas viviendo estos elementos. Primero, luego comenzó con los pobres de espíritu, ya Emaguripea. Después, felices los que lloran, porque recibirán consuelo. La nueva realidad es el consuelo. El llorar, entonces, significa aquí el mirar profundamente y el compungirse, el tener ese dolor profundo, ¿verdad?, dentro del corazón. Porque algunos somos insensibles verdaderamente ante la situación del mundo. Algunos somos insensibles. O sea, no nos interesa un bledo, ese profesor. No me interesa un bledo lo que me decía. No me interesa un bledo. Imagínate esa palabra, ¿verdad? Es interesante. Pero no me conmueve nada. No llego a entrar en la compatibilidad con esa persona. Y entonces yo estoy aquí frío. Otra palabra es ni fu ni fa. A ver. Entonces, ¿qué quiere decir aquí los que lloran? Quiere decir que todo el mundo tenemos que estar llorando, tenemos que estar pobrecitos, esto, aquello, porque eso es lo que me dice, felices los que lloran. No es felices los que lloran porque porque mira que está también la famosa expresión de lágrimas de cocodrilo. Una vez yo leí esa explicación y lean un poco ustedes. Es interesante esta expresión lágrimas de cocodrilo. Había sido el cocodrilo sí o sí llora nomás luego de por sí, porque es un elemento, porque no tiene la cuestión, ¿verdad?, para detener entonces o humante oishui. O sea, por eso se dice lágrimas de cocodrilo. Es un llanto falso. Es un llanto falso. Porque sí o sí, osente oishui la uya esa gente hoy siempre, ¿entendiste? Es como la cebolla, ¿verdad? Algunos cuando picas, entonces yo pinte, entonces no sé la esa. Entonces, lágrimas de cocodrilo, o podemos decirte también lágrimas de cebollero allá. Entonces, no es eso. Aquí cuando te está diciendo felices los que lloran, justamente te está explicando, ¿verdad? Y te está diciendo demasiado bien. ¿Por qué dice? Porque se refleja en esa actitud humana, en ese desamparo ante los fuertes de este mundo, en su propia conducta. La vida de todos aquellos a los que Jesús llama felices se convierte entonces en resplandor de esta nueva realidad, en el brillo del reino. Y entonces el que llora es aquel que se sensibiliza ante la realidad de sus hermanos. Es el que se sensibiliza ante todo lo que está sucediendo. No puede ser que nosotros entonces pasemos ante una miseria, la miseria de los hermanos, la miseria de los pobres, la miseria de los niños, la miseria de los abandonados, la miseria de los sin techo, la miseria de los sin hogar, la miseria, no sé, de los abandonados. Añande como si fuesen nada. Upeago dice añande, felices los que lloran. Quiere decir felices los que son sensibles a las necesidades de los pobres. Felices los que son sensibles a las necesidades de los que están sufriendo. Upeago le dice ahí. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque aquí sin entrar todavía, porque hoy no quiero yo entrar a platicar mucho, ¿verdad?, sobre las bienaventuranzas. Pero aquí más o menos en esta propuesta de Jesús nosotros ya vamos viendo. O poco mañandereina, y mañandereina. ¿Cuál es la propuesta de Jesús entonces? La propuesta de Jesús entonces va a ser aquella de ser sensibles a la realidad humana, sensibles
a lo que nosotros encontramos en el mundo. Nos tiene que sensibilizar para que después vamos a ver, vendrá la respuesta nuestra. Por el día de hoy nos despedimos, queridos hermanos. Les dejo la bendición de Jesús, que nos sensibilice ante las necesidades del mundo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.